gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias, Señor, en esta hora, agradecidos, Padre, por este día, un día más que nos das de vida, Señor. Muchas gracias por permitirnos estar un día más aquí, hablando de tu palabra, Señor. Ahora pedimos, Señor, que alumbre nuestros ojos, de nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, oh Dios, verdaderamente, oh Señor, conocer tu palabra, no solamente, Señor, oh Dios, en un conocimiento superficial, sino queremos tocar la realidad, Padre, pero necesitamos la revelación de tu palabra para que podamos, oh Dios, disfrutar tu palabra en una realidad. Te pedimos por todos los hermanos que hay por todo el mundo, Señor, para que también, Señor, oh Dios, ellos sean edificados con esta palabra. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En 1 Corintios, en el capítulo 3, en el verso 1, el apóstol San Pablo está diciéndole a los hermanos de la iglesia en Corinto: y yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a carne, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces de recibirlo, pero ni siquiera sois capaces ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, ¿no sois carnales y andáis según lo humano? Según lo que nos dice la Escritura, el apóstol San Pablo nos aclara aquí en Corintios 3:1. El apóstol está clasificando a todos los creyentes en dos categorías: una como espirituales y la otra como carnales. ¿Qué es un cristiano espiritual? Un cristiano espiritual es aquel en cuyo espíritu mora el Espíritu Santo y cuyo ser es gobernado por el Espíritu Santo. Este es un hombre espiritual. Entonces, ¿qué es ser un hombre carnal? Ser un hombre carnal en la Biblia se refiere a todo lo que pertenece a la naturaleza y vida del hombre no regenerado. Se refiere a todo el ser de un hombre no regenerado, todo lo que pertenezca a su espíritu, alma y cuerpo pecaminoso no regenerado. Por lo tanto, un cristiano carnal es uno que, habiendo nacido de nuevo, habiendo recibido la vida de Dios, es un hombre que no puede vencer la carne. Y por el contrario, la carne lo vence. Este es un cristiano carnal. Ya vimos la condición del hombre caído. Su espíritu está amortecido y es gobernado por su alma, es decir, por su cuerpo. Un cristiano carnal es aquel que obedece a su alma y a su cuerpo para pecar y para conducirse aún después de ser regenerado. Si un hombre permanece por un largo periodo en la carne, la salvación no se va a perfeccionar en ese creyente. Es decir, su salvación no se perfeccionará. Pues solo cuando él crece en la gracia y llega a ser espiritual, es cuando este creyente logra ser perfeccionado, logra perfeccionar su salvación en él. Vamos a hablar de la regeneración y dónde se logra la regeneración. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, nacimos de nuevo. ¿Dónde se logró la regeneración?
Vamos a ver en Génesis, en el capítulo 2 de Génesis, en el verso 7 de Génesis, dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre un alma viviente. Es decir, el cuerpo humano formado del polvo de la tierra es la forma externa del hombre y el órgano mediante el cual él tiene contacto con el ámbito material. Dice: sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre un alma viviente. El espíritu humano viene de Dios. Dice que él sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre un alma viviente. El espíritu humano es el órgano interno mediante el cual el hombre puede tener contacto con Dios. Por medio de nuestro espíritu humano podemos recibirlo, contenerlo, asimilarlo en todo su ser como nuestra vida y como nuestro todo. Es decir, que nuestro espíritu humano viene de Dios. Cuando Él sopló en el hombre, este hombre llegó a ser un ser humano de alma, cuerpo y espíritu. Cuando Dios sopló en su nariz, se produjo el alma. Y así llegó a ser un hombre, una persona. Pero el espíritu humano tiene es una parte muy importante porque proviene directamente de Dios. Dios produce dos vidas, una vida humana y una vida divina. Esto está en el plan de Dios. Cuando Adán cayó y Eva, su espíritu fue amortecido. Por eso es muy importante que veamos dónde se produce nuestro nacimiento. ¿Dónde? Cuando nosotros creímos en el Señor, ¿dónde? ¿De qué parte de nuestro ser nacimos? Por una parte tenemos que tener un pleno conocimiento sobre lo que es la carne, sobre lo que es el espíritu y sobre lo que es el alma. Si vemos que el apóstol San Pablo le llama a los hermanos carnales, tenemos que saber que es un carnal y que es un espiritual. ¿Cómo camina un carnal y cómo puede llegar a ser un hombre espiritual? Pues bien, el camino de la salvación que vemos nosotros en el Gólgota consiste en que Dios ya preparó su salvación para que todo pecador, todo ser humano sea regenerado, para que todo hombre regenerado llegue a la condición de un hombre espiritual. Es decir, todos los seres humanos que nacimos de nuestros padres y recibimos una vida natural, Dios ya preparó una salvación para todo aquel hombre carnal logre y llegue a ser un hombre espiritual. Este hombre sea capaz de vencer la vieja creación. Hablemos de la regeneración. Antes de que el hombre sea regenerado, su espíritu está muy lejos de Dios. Es decir, cuando Adán y Eva pecaron, su espíritu quedó muerto. Efesios 2:1 nos dice que nosotros estábamos muertos. ¿Qué significa esta muerte? Esta muerte que habla aquí en Efesios y la muerte que recibió Adán y Eva, ¿qué significa? Significa la separación de la vida.
significa separación de la vida. La máxima expresión de la vida es Dios. Pues el hombre cuando cayó se separó de esta vida. Y tenemos que aclarar algo aquí muy importante. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos son alma, cuerpo y espíritu. Ellos tenían ya una vida divina, pero ellos ya tenían una vida humana, pero no tenían una vida divina. Tenían una vida humana cuando ellos fueron creados. Esa vida humana viene de Dios, pero no tenían la vida divina. Es decir, que ellos no tenían contacto con Dios por medio de una vida, por medio de la vida divina. Ellos no la tenían, la vida divina, pero su espíritu estaba vivo, no estaba muerto. El espíritu humano llegó a morir cuando ellos desobedecieron. Pero antes, cuando ellos fueron creados, ellos no tenían la vida divina. Ellos iban a tenerlas si ellos comían del árbol de la vida. Si ellos hubieran elegido comer del árbol de la vida, entonces la vida divina había entrado en ellos, y entonces como una transmisión podían ellos tener una vida de vida con Dios. Entonces vemos que la muerte significa separación de la vida. La vida de Dios es la máxima expresión de Dios. Puesto que estar muerto significa estar separado de la vida, entonces estar muerto es estar separado de Dios. El espíritu del hombre que está separado de Dios está muerto y no tiene comunión con Él. Está amortecido y no tiene comunión con el alma. Es decir, su alma controla todo su ser. Así que dicho hombre vive por sus ideas, por sus raciocinios. Este hombre que no ha recibido la vida divina, qué importante es. Hoy podemos decir que esta palabra es para aquellos que han nacido de nuevo y tengamos un pleno conocimiento de lo que significa qué es nacer de nuevo. O para aquellos que apenas quieren recibir al Señor, qué significa la regeneración. O para aquellos que ya tienen tiempo y no han logrado crecer, ¿qué significa crecer en vida? ¿Qué significa ser un creyente cristiano que ha crecido? Entonces decimos que una persona que no ha nacido de nuevo es una persona que está apartado de Dios y no tiene comunión con Él. No tiene comunión con Él. Es decir, esta persona que no ha nacido de nuevo, el alma controla todo su ser. Así que dicho hombre vive por sus ideas, por sus reacciones, vive por las lujurias, vive por los deseos del cuerpo. Los deseos del cuerpo subyugan su alma. El espíritu del hombre se amorteció, por lo tanto, es necesario que sea resucitado, es necesario que nazca de nuevo. El nuevo nacimiento del que habla el Señor Jesús a Nicodemo es el nuevo nacimiento de su espíritu. Es decir, lo que van a hacer de una persona cuando recibe al Señor, lo que van a hacer de nuevo es su espíritu, no su alma ni su cuerpo. Este es el nuevo nacimiento del que el Señor le habla a Nicodemo. Nacer de nuevo no tiene que ver nada con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no nació. Nicodemo decía: ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo?
El nuevo nacimiento no es del cuerpo ni del alma, sino del espíritu. Nuestro cuerpo y nuestra alma no nacieron de nuevo cuando recibimos a Cristo. Entonces decimos nosotros que nuestro cuerpo y nuestra alma no nacieron. El cuerpo de pecado es clavado en la cruz, Romanos 6:6. Ahí nos dice que además los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne, es decir, el alma con sus pasiones y con sus concupiscencias. Es decir, que nuestro cuerpo y nuestra alma fueron crucificados juntamente con Cristo, no nacieron de nuevo, pero el espíritu humano sí nació de nuevo. Todo nuestro nacimiento es en el espíritu. Debemos recalcar especialmente que la regeneración es la impartición de la vida de Dios en el espíritu del hombre. Debido a que Cristo redimió nuestra alma y destruyó el principio de la carne, nosotros, quienes somos uno con Él, podemos participar de su vida resucitada que venció la muerte. Nuestra unión con la muerte de Cristo y nuestro paso inicial de recibir su vida de resurrección se hallan en nuestro espíritu. Ningún creyente cristiano puede ser espiritual si no nace de nuevo. El apóstol está diciendo a los hermanos que él no les puede hablar como a hermanos espirituales, sino como hermanos carnales. ¿Por qué les dice a la iglesia? Porque ellos sí podían vivir por el espíritu. Su espíritu ya había sido regenerado. Ellos tenían la vida divina en su espíritu y con esa vida divina tenían la capacidad de ser hombres espirituales. Nacer de nuevo es un asunto exclusivo del espíritu y no tiene ninguna relación con el alma ni con el cuerpo. El cuerpo y el alma fueron crucificados, no regenerados. Por otro lado, vemos que el hombre es un ser único en toda la creación. No solo por tener alma, sino por tener espíritu. Somos seres humanos únicos, que podemos tener la vida divina de Dios en nuestro espíritu. Eso nos hace únicos y nos hace grandiosos. Al unirse el espíritu y el alma, cuando el espíritu humano fue formado, al unirse el espíritu y el alma, se formó un hombre único. Esta unión hace que el hombre sea un ser único en todo el universo. Somos seres humanos especiales. Los animales tienen alma, no tienen espíritu. Toda la creación, los únicos que somos especiales somos los seres humanos. ¿Por qué nos hace tan especiales? Porque tenemos un espíritu que Dios formó en nosotros. ¿Para qué? Para que Él pudiera morar en nosotros y entrar y vivir en nosotros como nuestra vida. Por eso somos únicos. De acuerdo con la Biblia, el alma del hombre por sí sola no tiene ninguna relación con Dios. Es decir, que si un hombre quiere tener una relación con Dios y nada más usa su alma, no puede relacionarse con Dios. La relación del hombre con Dios se lleva a cabo en el espíritu del hombre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben utilizar su espíritu. Solo el espíritu puede relacionarse con el Espíritu Santo y solamente con el espíritu humano podemos adorar a Dios en el espíritu.
Esto es de suma importancia para nosotros los creyentes. La Biblia, vemos que solamente el Espíritu puede relacionarse con el Espíritu. Andar a Dios, quien es Espíritu. Andar con Dios, quien es Espíritu. Solamente el Espíritu puede servir al Espíritu. Romanos capítulo 1, en el verso 9. Solamente en el Espíritu podemos agradar a Dios y solamente en el Espíritu podemos servir a Dios. En Romanos, en el capítulo 1, en el verso 9 dice: porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Cualquier creyente que quiere servir a Dios y lo hace en su alma o en su carne, Dios no lo prueba y no puede caminar y no puede hacer la voluntad de Dios. Solamente el que es guiado por el Espíritu puede servir a Dios de una manera plena, auténtica. Este es uno de los problemas que hay en todo el creyente, que no sabemos cómo servir a Dios, de qué manera podemos agradarle a Dios. En Romanos, en el capítulo 7, en el verso 6 de Romanos capítulo 7, en el verso 6, dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. Solamente en el Espíritu podemos servir, adorar, agradar a Dios. Si lo hacemos con otro órgano, somos reprobados. Si no somos espirituales, porque estamos utilizando la carne y el alma para el servicio de Dios. No debemos de servir en la vejez de la letra, sino en el Espíritu. Dice en Romanos, en el capítulo 12, en el verso 11 de Romanos capítulo 12, en el verso 11, dice: en el celo no perezosos, fervientes en espíritu. Nosotros los creyentes tenemos que dejar de ser perezosos y tenemos que ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si vamos a servir, si vamos a alabar, si vamos a leer la Escritura, si vamos, todo lo que hagamos, si le vamos a hablar a alguien, tiene que ser en el Espíritu. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No hay otra forma de agradar a Dios y de servir a Dios más que en nuestro espíritu. Conocer al Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2, en el verso 9. Primera de Corintios capítulo 2, en el verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que lo aman. Primera de Corintios capítulo 2, en el verso 9. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. La revelación de Dios nos la va a dar en el Espíritu. En nuestro espíritu humano, allí es donde Dios nos va a revelar su palabra. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado por su gracia. Es en nuestro espíritu donde vamos a saber todo lo que Dios quiere que hagamos. Todo en nuestro espíritu está donde Dios nos está hablando
allí nos está diciendo lo que es, lo que quiere de nosotros. También en el Evangelio de San Juan, el Señor le dijo a la mujer samaritana: créeme, mujer, que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu. A lo mejor esto para muchos de nosotros ha sido muy difícil de poder entenderlo. Pero si nosotros insistimos y no quitamos el dedo del renglón y nos vamos por aquí, porque esta es la única manera de ser unos cristianos espirituales. ¿De qué sirve pues que hagamos grandes reuniones si no sabemos adorar y servir a Dios en el Espíritu? Es el momento que nosotros le pongamos la mirada en el asunto del Espíritu. El espíritu humano unido con el espíritu divino es donde se encuentra el poder para yo poder ser un creyente espiritual. En Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 3 de Filipenses, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios. Todo aquel que sirve a Dios y evangeliza y hace obras para Dios, si no lo hace en el Espíritu, se va a jactar. Va a decir que él es muy importante y que ha hecho muchas obras. Pero todo aquel que trabaja en el Espíritu no se va a jactar, sino que va a glorificar a Dios, porque el servicio a Dios es la adoración a Dios. Dice en el verso 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, llegué a ser irrepresible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Esta es la meta, este es el plan, este es el propósito de todo creyente: ganar a Cristo, ganarlo. Para poder yo ganar a Cristo, necesito ser un hombre espiritual. Siempre debemos poner todo nuestro ser en el Espíritu. El Espíritu es el que le va a mandar la señal al alma, a la mente. En el Espíritu es donde Dios va a decir lo que Él quiere. Él me va a hablar en el Espíritu. El Espíritu le manda la señal a la mente y la mente al cuerpo. Y de esta manera el alma y el cuerpo se someten al Espíritu. Y así podemos llegar a ser hombres espirituales. En el Espíritu podemos recibir la revelación de Dios. Allí es donde podemos recibir su revelación. En 1 de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 10, 1 de Corintios, capítulo 2, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. La vida de un hombre no regenerado. Hablemos de la vida de un hombre no regenerado. Es decir, un hombre que no ha nacido de nuevo. Está casi enteramente bajo control del alma. Primero, el hombre experimenta ansiedad. Este es una persona que no ha nacido de nuevo. Va a experimentar ansiedad, curiosidad, va a experimentar gozo, orgullo, también va a experimentar compasión, va a experimentar vacíos, va a experimentar placeres, asombro, vergüenza, amor, arrepentimiento, entusiasmo. También va a experimentar felicidad. Segundo, el hombre tiene ideales, tiene imaginaciones, tiene supersticiones, tiene dudas, suposiciones, investigaciones, inferencias, experiencia, análisis, reflexiones. Tercero, el hombre tiene deseos de obtener poder, riquezas, aprobación social, libertad, posición, fama, alabanza, conocimiento. Decisivo, dependiente, valiente y paciente. Este es el hombre que no ha nacido de nuevo. Todas estas cosas las experimenta.
Pero usted podrá decir también, yo como creyente las experimento. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro espíritu y nosotros podemos ser librados de estas cosas por el Espíritu. Pero un regenerado no. Por eso es importante que las personas sean regeneradas. En la regeneración el Espíritu Santo revive al espíritu humano, lo renueva. En la Biblia la regeneración se refiere al paso por el cual el hombre sale de la muerte y entra en la vida. Es decir, este espíritu que no ha nacido de nuevo está muerto, pero el día que creyó en Cristo, su espíritu revivió y pasó de estar muerto a la vida. La regeneración, igual que el nacimiento físico, sucede solo una vez y es suficiente. Aquí debemos de tener mucho cuidado y poner mucha atención. El nacimiento de un creyente es igual al nacimiento de una persona que nació de sus padres. ¿Cuántas veces nació usted de sus papás? Una. No nació dos, nada más nació una. Entonces, ¿por qué hay hermanos que creen en el Señor y ya fueron regenerados y otra vez vuelven a bautizarse y otra vez se vuelven a bautizar? Pues ¿cuántas veces tienes que nacer de nuevo? Esa es la pregunta. O hay creyentes que fueron bautizados en X lugar, en un lugar, y después de ahí se van a una denominación y ahora la denominación los quiere rebautizar otra vez, porque no se bautizaron donde ellos están. Es decir, que si este cristiano anda de un lugar a otro, de una denominación a otra, o sea, si anda en 10 denominaciones, 10 veces se va a bautizar, 10 veces se va a regenerar, 10 veces va a nacer de nuevo. Esto es por la ignorancia verdaderamente que nosotros tenemos. Tenemos que estar conscientes. Por eso nosotros no podemos llegar a ser hombres espirituales, porque no entendemos nada. ¿A qué se le llama un hombre espiritual? A uno que se porta bien, a uno que es muy, pues que tiene un comportamiento muy bueno, ¿verdad? A esa persona se le dice que es un hombre espiritual, que no tiene un lenguaje mal, que es muy obediente. A esa persona se le llama espiritual. ¿Pero por qué se le llama espiritual? Pregunte. Una persona espiritual siempre va a dar una respuesta espiritual. Entonces el nuevo nacimiento se da una sola vez. Así como nosotros nacimos de nuestros padres una sola vez, así también nosotros cuando nacimos del Señor, nacimos una sola vez. Si usted ya recibió al Señor en su corazón, nació de nuevo, ya no tiene por qué andarse bautizando. Pues ya nació. Algunos llegan a decir, es que tu bautismo no está bien porque fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es que en el Nuevo Testamento nomás se dice que es en el nombre de Jesús y lo hacen un enredo. Y para que salga de allí van a pasar años. Ya basta con estas falsas enseñanzas y tenemos que ver la palabra pura del Señor para que podamos salir y crecer. Ahorita lo que necesitamos es crecer. ¿Cómo puedo crecer? Si quieres crecer como un ser humano, pues primero tienes que nacer de tus papás y recibir la vida física de tu papá. Una vez que recibiste la vida de tu papá y de tu mamá, pues ya puedes crecer porque ya tienes la vida. Una vez que yo recibí al Señor y nací de nuevo, pues yo puedo crecer porque tengo la vida divina. ¿Cómo podría yo crecer sin la vida de Dios? ¿Cómo le hace la gente llamada espiritual si no crece por medio de la vida de Dios? ¿Cómo fue que creció? La Iglesia Católica llegó a hacerse un árbol. Es un árbol donde las aves llegaron y están allí meciéndose. Esas aves representan a los demonios. Esta iglesia creció de una manera normal.
Dios quiere que crezcamos como una manera normal a través de la vida de Dios que entró en nuestro espíritu. Bueno, la regeneración en el Espíritu Santo revive el espíritu humano y lo renueva. En la Biblia la regeneración se refiere al paso por el cual el hombre sale de la muerte y entra en la vida. La regeneración, igual que el nacimiento físico, sucede solo una vez, y una sola vez es suficiente en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, el hombre recibe la vida de Dios. Recibe la vida de Dios, nace de Él y llega a ser hijo de Dios. ¿Cómo yo llegué a ser hijo de Dios? Pues cuando nací de Dios en la regeneración. También tenemos que aclarar que hay muchas veces que algún joven, no vamos a decir de cuántos años, pero a veces ese joven, muy prontamente en la edad, él quiere nacer de nuevo, quiere ser regenerado. Y muchas veces los padres se lo evitan, dicen, no, tú no, primero crece. O sea, que primero crece físicamente y luego te vas a bautizar. ¿Sí? Si ese joven ya tiene una revelación de Dios que necesita nacer de nuevo, ¿por qué se lo impiden? ¿Sí? Tenemos muchos testimonios de hombres que en muy pocos años pudieron tener una grande revelación de parte de Dios, en la cual Dios les hablaba. Entonces el nacimiento es solo una vez, como nuestro nacimiento de nuestros padres. Bueno, en una obra larga y continua y progresiva en tal persona, es restaurada al orden original del espíritu y el alma. Cuando nosotros nacimos de Dios, llegamos a ser sus hijos. Según las Escrituras, la renovación se refiere a la obra que hace el Espíritu Santo en nuestro ser, llenándonos progresivamente de su vida y venciendo completamente nuestra vida carnal. Es el Espíritu Santo que entró en nuestro espíritu, el que progresivamente va a estar creciendo para darnos una salvación donde nosotros experimentemos y estemos venciendo la carne. Esto va a ser una obra larga y continua y progresiva en tal persona, para que esta persona sea restaurada al orden original del espíritu y el alma. También debemos prestar atención al hecho de que la regeneración no solo nos restaura a la condición en que estaba Adán. Esto es muy importante. Adán, antes de la caída, estaba en una condición en la cual él no había recibido la vida divina. Adán antes de la caída, sino que nos da algo más. Adán tenía espíritu, pero aunque había sido creado por Dios, no contenía la vida increada de Dios, la cual es regenerada por el árbol de la vida. No había una relación vital entre Adán y Dios. Al igual que los ángeles, Adán fue llamado hijo de Dios, ya que Dios lo creó directamente. Quienes creemos en el Señor Jesús somos engendrados de Dios. Juan capítulo 1, 12 y 13. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de este modo tenemos una relación vital con la vida que heredamos. Los hijos del Padre. Cuando nacemos nosotros, entonces nosotros tenemos una comunión vital de Dios. Esto se da automáticamente. Si Adán hubiera querido recibir la vida que Dios le ofreció por medio del árbol de la vida, habría tenido la vida eterna, la vida increada de Dios.
Su espíritu vino de Dios y existe para siempre, pero esa vida llega a ser eterna dependiendo de su respuesta al mandamiento de Dios y a lo que escogiera. Lo que los creyentes obtenemos en la regeneración es la vida de Dios, una vida que Adán pudo obtener, pero que no la quiso. La regeneración no solo sirve para restaurar el espíritu y el alma y sacarlos de su estado de confusión y tinieblas, sino que además hace que el hombre tenga la vida sobrenatural de Dios. El espíritu amortecido y caído del hombre es vivificado al recibir la vida de Dios que le imparte el Espíritu Santo. En esto consiste la regeneración, en que nacimos de Dios. La base sobre la cual el Espíritu Santo regenera al hombre es la cruz. Vamos a leer un pasaje en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el verso 14. Esta es la base en la cual Dios nos regenera, la cruz. Capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en el verso 14. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el verso 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Es necesario que Cristo sea levantado como la serpiente fue levantada, para que todo aquel que la mirara y creyera fuera sano. De la misma manera, Cristo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga la vida eterna. Tener la vida eterna es nacer de nuevo, es tener un nuevo nacimiento. En esto consiste el nacimiento. La vida eterna mencionada en Juan 3:16 es la vida de Dios, que el Espíritu Santo deposita en el espíritu del hombre, ya que esta vida es la vida de Dios que nunca puede morir. Todos los que son regenerados tienen esta vida, y por eso se dice que tienen vida eterna. Si la vida de Dios muriera, la vida eterna mencionada en Juan 3:16, la vida eterna perecería. Tenemos que ser perfeccionados por el Espíritu y no por la carne. Vamos a ver un pasaje aquí en Filipenses. No, vamos a ver Gálatas capítulo 3, verso 1. Gálatas 3:1. Entonces nosotros tenemos que echar mano de la vida, del Espíritu Santo para perfeccionarnos. Gálatas capítulo 3, 1. Amén. Dice Gálatas capítulo 3 en el verso 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora se quieren perfeccionar con la carne. Es decir, que estos Gálatas que recibieron a Cristo y que luego se alejaron, ahora querían perfeccionarse por la carne. Ya no querían perfeccionarse por el Espíritu. Esto solo quiero saber, dice el apóstol: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora quieren perfeccionarse por la carne. Esto es una contradicción. Solamente por el Espíritu Santo nosotros podemos ser perfeccionados. Con la carne no podemos perfeccionarnos. La carne no puede perfeccionar a la carne. Solamente el Espíritu que está en nuestro espíritu puede perfeccionarlo.
Después de la regeneración, la relación del hombre con Dios es igual a la que establece el nacimiento de un niño. Una vez que un hombre nace de Dios, no importa lo que suceda, Dios no puede negar que lo engendró. Qué importante es esto, ¿eh? Una vez que usted ya nació de Dios y ya fue engendrado por el Espíritu Santo, ya Dios no puede negar Dios no puede negar que no lo engendró. ¿Cómo puede decir Dios que yo no te engendré a ti? ¿Cómo usted puede decirle a su hijo que usted no lo engendró si ya lo engendró? Esto es por la ignorancia y muchas veces por eso el creyente, el cristiano piensa que puede perder la salvación. Perder la salvación significa que usted deja de ser hijo de Dios y que Dios ya no lo reconoce como su hijo engendrado. Esto no se puede. Lo que suceda, lo que pase con usted como cristiano, no importa lo que suceda, Dios no puede negar que lo engendró. Usted ya nació de nuevo, pero su vida ha sido una vida de fracasos. Toda su vida como cristiano ha sido un creyente fracasado porque no ha entendido cómo es el crecimiento en vida, o por muchas cosas y muchas razones. Pues todo lo que le haya pasado a usted, Dios ya no puede negar que no lo engendró. Por lo tanto, el hombre al nacer de Dios obtiene una posesión ante Él y una relación con Él que no puede ser destruida en toda la eternidad. Ya dejemos nosotros de escuchar predicaciones erróneas donde están diciéndole al creyente que tiene que ser un creyente con un comportamiento moral, ético, perfecto. Ya no escuchemos eso no nos va a ayudar. Lo que los creyentes necesitamos es cómo poder nosotros crecer para ser espirituales, pero de una manera de acuerdo a Dios y no normas ni legalismos. El hombre no recibe la vida de Dios, fíjese bien, el hombre no recibe esto por medio del progreso, ni la espiritualidad, ni la santidad que obtenga después de haber creído. Es que se está predicando que si como cristiano tú progresas espiritualmente y llegas a ser una persona muy buena y muy perfecta y muy santa, a lo mejor cuando tú te mueras vas a recibir la vida eterna. Entonces este no nació de nuevo, este no fue regenerado. Van a recibir la vida eterna de Dios hasta que resuciten y se mueran y resuciten para ver si Dios se las va a dar o no se las va a dar. Entonces usted no ha creído en Cristo, no ha nacido de nuevo. Mire nada más. El hombre no recibe esto por medio del progreso, ni la espiritualidad, ni la santidad que obtenga después de haber creído, sino por medio de la regeneración que se efectúa cuando cree en el Señor Jesús como su Salvador. Dios da a los regenerados vida eterna, por lo tanto esta posición y esta vida jamás pueden ser anuladas. Cuando el hombre regenerado obtiene la vida de Dios, este es el punto de partida de la vida del cristiano y es la mínima experiencia de todo creyente, de todo aquel que no haya creído en la muerte del Señor Jesús, ni haya recibido su vida sobrenatural de la cual carece originalmente. Sin importar con cuánto celo pueda progresar en la religión. La moralidad y el aprendizaje está muerto a los ojos de Dios. Todo aquel que no tiene la vida de Dios está muerto con la regeneración, con punto de partida, con la regeneración como un punto de partida. La vida espiritual tiene posibilidad de crecer. El nuevo nacimiento es el primer paso en la vida espiritual. En la regeneración la vida está completa, pero no madura. La capacidad de esta vida está completa y puede llegar a ser el plan más elevado. Sin embargo, debido a que acaba de nacer, no es una vida madura.
Es como una fruta verde, aunque tiene la vida completa, la capacidad, la vida se halla completa en plenitud. En el hombre regenerado existe una capacidad inmensamente grande de la vida de Dios que le permite avanzar sin cesar. De ahí en adelante el Espíritu puede guiarlo hacia adelante hasta que el cuerpo y el alma sean totalmente sometidos. Esto es muy importante. Quisiera leerle algo más sobre la regeneración. En la Biblia la regeneración sucede una sola vez, en una sola vez y en una sola parte del hombre. La regeneración no es en nuestro cuerpo ni en nuestra alma, sino en nuestro espíritu, donde el Espíritu Santo se imparte. En el Espíritu Santo se imparte la vida de Dios. Debido a esto, todo obrero del Señor debe entender que nuestras habilidades naturales no pueden hacer que alguien nazca de nuevo. La vida y obra cristiana de principio a fin no debe confiar en el poder del alma. Si lo hace, el fruto solo será en la esfera del alma y no penetrará a lo más profundo del hombre, que es su espíritu. Debemos depender del Espíritu Santo para impartir la vida del Señor. ¿Cómo puede el hombre ser regenerado en el espíritu? ¿Cómo? El Señor murió en lugar del pecador para recibir el castigo que éste merecía. El espíritu, el alma y el cuerpo del pecador, junto con todos sus pecados, fue juzgado en el Señor Jesús sobre la cruz. A los ojos de Dios y según su posición, la muerte del Señor Jesús es reconocida como la muerte de todas las personas de este mundo. En la humanidad, Cristo murió por esta humanidad. Él murió por todos los seres humanos. Sin embargo, el hombre le corresponde unirse por la fe en su espíritu, el alma y el cuerpo al Señor. Es decir, que este hombre que está perdido, ya Cristo pagó en la cruz por él. Ahora lo que le corresponde a él es creer, es tener fe que Cristo ya pagó. Y entonces, en una transformación por medio del Espíritu, este hombre somete el alma y el cuerpo, y así llega a ser un hombre que por medio del Espíritu, alma y el cuerpo son llenos de Dios. Esto es maravilloso. Aunque un creyente no haya experimentado plenamente el significado de la muerte del Señor, Dios ya lo resucitó juntamente con Cristo. Esto es muy importante, porque hay personas que se quieren bautizar, pero no entienden todo esto del asunto de la unión con Cristo. Él, de todos modos, si se bautiza, aunque no entienda bien cómo es que nosotros estamos con Cristo crucificados, pero él cree que Cristo ya murió en la cruz por sus pecados, él va a lograr nacer de nuevo, aunque no tenga el pleno conocimiento. Debemos nosotros rechazar la idea de que el hombre debe experimentar la muerte y la resurrección con el Señor antes de nacer de nuevo. Según la Biblia, cuando una persona cree en el Señor Jesús, nace de nuevo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora lo que necesitamos es crecer en la gracia. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 17, 2 de Pedro, capítulo 3, en el verso 17, el punto de partida para que nosotros crezcamos es el Espíritu. Si no tenemos el Espíritu, no podemos crecer. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, estad en guardia.
No sea que arrastrados por el error de los inicuos cagáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Solamente por medio de la gracia podemos crecer. Nosotros podemos ya crecer porque ya tenemos la vida divina. Si no tuviéramos la vida divina no podríamos crecer. Si no hubiéramos recibido la vida humana, ¿cómo íbamos a crecer? Ni siquiera existiríamos. Entonces el crecimiento es en la vida, es por medio de la vida divina, no por nuestros logros, no por lo que hacemos, sino por la vida, por medio de la gracia, crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos creciendo, no solamente vamos leyendo la Escritura como una letra, sino que vamos experimentando esta palabra, se va haciendo uno con nosotros. Ya no es una letra muerta, sino que ahora es una experiencia de vida. Lo que dice aquí, ahora lo estoy viviendo, lo estoy experimentando a través del crecimiento en la gracia. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por este momento y por esta hora. Agradecemos que nos hayas permitido, Señor, oh Dios, un día más, Señor, hablar de tu palabra. Realmente, Señor, necesitamos más luz y más conocimiento. Muchas gracias por esta hora y por estos momentos, Señor, y bendecimos a todo aquel que en cualquier lugar invocan tu nombre, Señor. Amén.